Hay momentos en la vida en los que el ruido del mundo se apaga y queda solo el silencio. No es un silencio vacío, es un silencio pesado, cargado de preguntas, de cansancio, de lágrimas que a veces no se ven. En esos momentos muchos piensan que Dios está lejos, que el cielo está cerrado, que las oraciones ya no suben. Pero la palabra nos muestra algo distinto. Muchas veces es en el silencio donde Dios más claramente habla. La Escritura nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. A Elías Dios le habló en un silbo apacible y delicado, Purse reye 10, porque Dios no grita para llamar tu atención, Él susurra para tocar tu corazón. Y hoy, si estás escuchando estas palabras, es porque Dios te está llamando suavemente, pero con propósito eterno. Tal vez has llegado hasta aquí cansado, con el alma agotada, sintiendo que has dado más de lo que recibiste. Jesús conoce ese cansancio. Por eso dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dijo arréglate primero, no dijo cuando seas fuerte, dijo ven, así como estás. Dios no se escandaliza de tu debilidad, al contrario, Él se glorifica en ella. El apóstol Pablo entendió esta verdad cuando escuchó al Señor decir, básate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Conor, aquello que tú ves como una falla, Dios lo ve como un espacio para manifestar su poder. Hay procesos que no se entienden, pero se atraviesan. Hay temporadas donde todo parece detenido, donde nada avanza, donde las respuestas no llegan. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Dios ve el final desde el principio, mientras nosotros solo vemos el paso que sigue. Quizás has orado y no has visto resultado. Quizás has creído y aún así el dolor persiste. Pero recuerda esto, Dios nunca llega tarde. Habacuc 2:3 declara que aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo que Dios prometió sigue en pie, incluso cuando parece demorado. Dios escucha cada oración, incluso aquellas que no se dicen en voz alta. Salmo 30 nos recuerda que Él conoce nuestro pensamiento desde lejos y entiende nuestras palabras antes de que salgan de nuestra boca. No hay lágrima ignorada, no hay suspiro desapercibido. Cada clamor ha sido registrado en el cielo. A veces el alma se cansa de esperar. David lo expresó con honestidad cuando dijo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Salmo 3. Pero el mismo David que preguntó, ¿hasta cuándo? También declaró, mas yo en tu misericordia he confiado. Salmo 13:5. La fe no es negar la lucha, es decidir confiar a pesar de ella. Dios está formando algo en ti que no se forma en la comodidad. Santiago 1:2-4 nos recuerda que las pruebas producen paciencia y que la paciencia, cuando se perfecciona, nos hace completos y cabales sin que nos falte nada. El proceso no es castigo, es preparación. Hoy Dios te recuerda que no estás abandonado. Isaías 41:10 declara, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No dice quizás, no dice tal vez, dice yo estoy contigo. Esa es una promesa firme, no una emoción pasajera. Tal vez el miedo ha hablado más fuerte que la fe. Tal vez la ansiedad ha ocupado el lugar de la esperanza. Pero la palabra nos llama a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no te pide que cargues solo lo que nunca fue diseñado para que lleves. Este es solo el comienzo. Dios está preparando tu corazón para algo más profundo. Lo que hoy parece confusión, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana sanará. Porque el mismo Dios que comenzó la obra en ti es fiel para completarla. Filipenses 1:6. Permanece, escucha, confía. Dios está hablando, incluso en el silencio. Y en ese silencio donde parece que nada ocurre, Dios está trabajando más de lo que imaginas. Porque el silencio no significa ausencia, muchas veces significa gestación. Así como una semilla crece bajo tierra sin hacer ruido, así Dios está formando algo nuevo dentro de ti, aunque aún no lo veas. Jesús mismo habló de este principio cuando dijo que el reino de Dios es como una semilla que el hombre siembra, y aunque él duerma o se levante, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Marcos 4:26-27, 27:27, bon padeco. Dios sigue obrando aun cuando tú no entiendes el proceso. Tal vez te has preguntado si hiciste algo mal, si fallaste, si tomaste una decisión equivocada, pero Dios no define tu vida por un error. Él es especialista en redimir caminos torcidos. Romanos 8:1 nos recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no te acusa, Dios te llama, no te empuja hacia atrás, te invita a avanzar.
Hay momentos en los que el corazón se siente frágil, donde la fe parece pequeña y la esperanza se debilita. Pero incluso una fe pequeña tiene valor cuando está puesta en el Dios correcto. Jesús dijo que la fe, como un grano de mostaza, puede mover montañas. Mateo 17:20, es una fe perfecta, solo una fe sincera. Dios conoce tu historia completa, no solo lo que muestras, sino lo que escondes. Salmo 56:8 dice que Él recoge tus lágrimas en su redoma y la registra en su libro. Cada noche difícil, cada oración silenciosa, cada pensamiento cargado de temor, nada ha sido ignorado por el cielo. A veces Dios permite que ciertas cosas se detengan para que no sigas caminando sin Él, porque avanzar sin dirección no es progreso. Proverbios 19:21 nos recuerda que muchos son los planes del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Dios no está frustrando tu vida, está alineándola. Tal vez has sentido que perdiste el rumbo, que te alejaste, que ya no eres el mismo de antes, pero Dios sigue llamándote por tu nombre. Isaías 43:1 declara: no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Tu identidad no se perdió en el proceso, sigue intacta en las manos de Dios. Hoy es un llamado a detenerte, a escuchar, a descansar, porque cuando el alma descansa en Dios, la fe se renueva. Isaías 40:31 nos recuerda que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fuerza no viene de hacer más, sino de confiar más. Este inicio no es casual, es una preparación. Dios está afinando tu oído espiritual para lo que viene, porque antes de hablar fuerte, Dios forma profundo. Antes de mostrar el milagro, trabaja el corazón. Antes de abrir la puerta, fortalece la fe. Y mientras todo esto ocurre, Dios te pide una sola cosa: permanece creyendo, permanece confiando, permanece esperando. Juan 15:4 nos recuerda que el fruto no viene del esfuerzo, sino de permanecer en Él. Y el que permanece dará fruto a su tiempo. Este es el comienzo del camino, no el final. Lo que hoy parece silencio, pronto será claridad. Lo que hoy parece pausa, mañana será avance. Porque Dios nunca inicia algo que no tenga intención de completar. Y esta historia apenas está empezando. Después del silencio, casi siempre viene la prueba. No porque Dios quiera lastimarte, sino porque la fe que no es probada no se fortalece. Muchas veces creemos que si estamos en un proceso difícil es porque Dios se alejó. Pero la Escritura nos muestra lo contrario. Es precisamente en la prueba donde Dios se manifiesta con mayor profundidad. Abraham creyó, pero su fe fue probada. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años sin respuesta visible. Romanos 4:19-21 nos recuerda que Abraham no se debilitó en la fe, aun cuando su cuerpo ya estaba como muerto, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era poderoso para cumplir lo que había prometido. La espera no anuló la promesa, la maduró. Tal vez tú también estás en una espera que cansa. Oras, crees, avanzas y aún así no ves cambios. Pero Dios no mide el tiempo como nosotros. 2 Pedro 3:8 nos recuerda que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El cielo nunca llega tarde, aunque a la tierra le parezca lento. La fe verdadera se revela cuando todo parece decir lo contrario. Cuando el diagnóstico no cambia, cuando la puerta sigue cerrada, cuando el silencio se prolonga. Ahí es donde el corazón decide si confiar o retroceder. Hebreos 10:35-36 nos exhorta a no perder la confianza, porque tiene grande galardón, y a tener paciencia para alcanzar la promesa. Dios permite ciertos procesos porque sabe que hay áreas del corazón que solo se transforman en la presión. El oro no se purifica sin fuego. En Pedro 1:6-7 nos recuerda que aunque ahora seamos afligidos en diversas pruebas, estas son necesarias para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Quizás has sentido que cargas más de lo que puedes soportar, pero Dios no se equivoca con tus fuerzas. Por Corintios 10:13 declara que Dios no permitirá que seas probado más de lo que puedas resistir, sino que junto con la prueba dará también la salida. Aunque ahora no la veas, la salida ya existe. Hay momentos en los que la fe se siente débil, casi inexistente, pero incluso ahí Dios sostiene. El padre que llevó a su hijo endemoniado a Jesús dijo una de las frases más honestas de la Biblia: creo, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Y Jesús no lo rechazó por dudar, respondió a su fe imperfecta. Dios no espera perfección, espera sinceridad. Dios sabe que el corazón humano se cansa, por eso nos recuerda una y otra vez que no caminamos solos. Salmo 66, 10-12 dice que Dios nos probó, nos refinó como a plata, permitió que pasáramos por fuego y por agua,
pero nos sacó a un lugar de abundancia. La prueba no fue el final, fue el camino. Tal vez hoy estás luchando con pensamientos que te dicen que abandones, que sueltes la fe, que ya no tiene sentido seguir creyendo. Pero la palabra nos llama a permanecer firmes. Efesios 6:13 nos recuerda que después de haberlo hecho todo, debemos permanecer firmes. Permanecer también es un acto de fe. Dios usa la prueba para enseñarnos a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Proverbios 3:6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando soltamos el control, Dios toma el gobierno en nuestro propio entendimiento. Cuando soltamos el control, Dios toma el gobierno. En medio del proceso, Dios sigue siendo bueno. Su carácter no cambia con nuestras circunstancias. Lamentaciones 3:22-23 nos recuerda que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Aún en el día difícil, su fidelidad permanece intacta. La fe no siempre se siente como victoria, a veces se siente como resistencia. Resistir el miedo, resistir la duda, resistir la tentación de rendirse. Santiago 4:7 nos recuerda que cuando resistimos al enemigo y nos sometemos a Dios, Él huirá. La fe activa produce autoridad espiritual. Hoy Dios te recuerda que el proceso no te está destruyendo, te está formando. Isaías 48:10 declara que Él nos escogió en horno de aflicción, no para consumirnos, sino para purificarnos. El fuego no te va a matar, te va a refinar. Sigue creyendo, sigue orando, sigue esperando. Porque el mismo Dios que permitió la prueba es el Dios que traerá la respuesta. Y cuando mires atrás entenderás que esta etapa no fue una pérdida de tiempo, sino una preparación divina. Lo que viene requiere la fe que ahora estás desarrollando. Hay una etapa en la fe que duele más que la prueba misma. Cuando no ves nada cambiar, no hay señales claras, no hay respuestas inmediatas, no hay confirmaciones visibles. Todo parece igual, pero no lo es. Porque aunque tus ojos no lo perciban, Dios está obrando de formas invisibles, profundas y eternas. La fe madura aprende a confiar incluso cuando no hay evidencia. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No de lo que se ve, sino de lo que aún no aparece. Si todo fuera visible, la fe no sería necesaria. Muchos milagros en la Biblia comenzaron en silencio. José soñó, pero terminó en un pozo, luego en la cárcel. Años sin ver cumplida la promesa. Sin embargo, Génesis 39:21 declara que Jehová estaba con José aún en la prisión. Dios no se había olvidado, estaba preparando el escenario. El trono no se alcanza sin proceso. Tal vez tú también te sientes en un mientras tanto, entre la promesa y el cumplimiento, entre la oración y la respuesta. Pero recuerda esto, el tiempo de espera no es tiempo perdido. Isaías 64:4 nos recuerda que Dios obra a favor de los que en Él esperan, incluso cuando no lo perciben. Dios no siempre cambia primero las circunstancias, muchas veces cambia primero el corazón, porque una bendición mal administrada puede destruir más que edificar. Por eso Dios trabaja en lo profundo antes de manifestar lo visible. Salmo 51:6 declara que Dios ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. A veces oramos para que Dios quite la carga, pero Él usa la carga para fortalecernos. Pablo lo entendió cuando dijo que aunque estaba atribulado, no estaba desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. 2 Corintios 4:8-9. Dios no prometió ausencia de luchas, prometió su presencia constante. El problema del ser humano no es esperar sin perder la esperanza. Proverbios 13:12 dice que la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Dios no quiere un corazón enfermo, por eso renueva la esperanza mientras esperamos. Tal vez has sentido que Dios guarda silencio porque está siendo ignorado, pero el silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia. Jesús guardó silencio ante Pilato. Mateo 27:12-14. No porque no tuviera poder para hablar, sino porque sabía que el plan no dependía de defenderse, sino de obedecer al Padre. Hay silencios que protegen, hay silencios que preparan, hay silencios que evitan que hables antes de tiempo. Eclesiastés 3:7 nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Dios sabe cuándo debe callar para enseñarte a confiar sin palabras. En esos momentos, el enemigo intenta sembrar duda, intenta convencerte de que si Dios no responde rápido, entonces no responde. Pero la Escritura declara que Dios es fiel para cumplir todo lo que promete.
Números 23, 19 afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, Él cumplirá. La fe también se demuestra en la obediencia diaria, no solo en los grandes actos, sino en la constancia. Lucas 16:10 nos recuerda que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Muchas bendiciones grandes están esperando a personas que decidan ser fieles aun cuando nadie los ve. Quizá estás cansado de hacer lo correcto sin recibir recompensa inmediata, pero Dios es justo. Hebreos 6:10 nos asegura que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado en su nombre. Pero nada de lo que hiciste por fe fue en vano. Hay procesos donde Dios permite que te sientas débil para que aprendas a apoyarte en Él y no en tu fuerza. Isaías 40:29 declara que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando ya no puedes más, ahí comienza su poder. No confundas pausa con retroceso. No confundas demora con negación. Dios sigue escribiendo tu historia, aunque ahora parezca que la pluma se detuvo. Salmo 300, no que funtan y 8:8 declara que Jehová cumplirá su propósito en ti. Lo que Dios empezó, Él lo terminará. Tal vez hoy no hay milagro visible, pero hay algo ocurriendo dentro de ti. Estás siendo fortalecido, afirmado, alineado. Y eso es tan milagroso como cualquier respuesta externa. Porque cuando Dios cambia el interior, lo exterior tarde o temprano se ordena. Sigue confiando, sigue esperando, sigue creyendo. Porque aun cuando no lo veas, Dios ya está obrando. Llega un momento en el proceso donde Dios no solo fortalece la fe, sino que comienza a restaurar lo que fue quebrado. Porque Dios no es un Dios de parches, es un Dios de restauración completa. Él no tapa grietas, Él reconstruye desde los cimientos. Y cuando Dios restaura, no lo hace a medias, lo hace mejor de lo que estaba antes. La palabra nos recuerda en Joel 2:25 que Dios promete devolver los años que fueron consumidos. Años de pérdida, de errores, de decisiones equivocadas, de procesos dolorosos. Dios no solo devuelve lo que se perdió, devuelve propósito, devuelve dignidad, devuelve esperanza. Lo que parecía desperdiciado, en sus manos se transforma en testimonio. Muchos cargan cadenas invisibles que no se ven, pero pesan. Cadenas de culpa, de miedo, de rechazo, de escasez, de ansiedad, de recuerdos que duelen. Pero Jesús no vino solo a perdonar, vino a liberar. Juan 8:36 declara con autoridad: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No parcialmente libres, no emocionalmente libres, sino verdaderamente libres. La restauración comienza muchas veces en la mente. Romanos 12:2 nos llama a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, porque mientras la mente siga atada a mentiras, el corazón no podrá caminar en libertad. Dios rompe cadenas cuando su verdad reemplaza todo engaño que fue sembrado por el miedo o el dolor. Tal vez has vivido creyendo que no mereces algo mejor, que siempre será igual, que no hay salida. Pero eso no viene de Dios. Isaías 55:7 nos recuerda que Dios llama al impío a dejar su camino y sus pensamientos, porque Él es amplio en perdonar. Dios no te condena por lo que fuiste, te llama por lo que puedes llegar a ser. La provisión también forma parte del corazón de Dios. Él no es indiferente a tus necesidades. Jesús enseñó que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que las pidamos. Mateo 6:8. Quizá la preocupación financiera se ha vuelto una carga constante. Quizá las cuentas, el trabajo, el futuro te quitan la paz. Pero Filipenses 4:19 nos recuerda una promesa firme: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No conforme a tus fuerzas, no conforme a la economía del mundo, sino conforme a su abundancia. Dios no solo provee recursos, provee dirección. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuando soltamos el control, Dios endereza caminos que parecían torcidos. A veces la provisión no llega como esperabas, porque Dios primero quiere enseñarte a caminar con Él. Las cadenas espirituales se rompen cuando la presencia de Dios llena el lugar. 2 Corintios 3:17 declara que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No importa cuán antigua sea la atadura, no importa cuán fuerte parezca, la presencia de Dios es más poderosa que cualquier cadena. Jesús restauró a personas que todos habían descartado. La mujer samaritana pasó de vergüenza a propósito en un solo encuentro. Juan 4. Zaqueo pasó de la avaricia a la restitución. Lucas 10. Pedro pasó de la negación a ser líder. Juan 20. Dios no define a las personas por su peor momento, sino por su propósito eterno. Tal vez hoy luchas con culpa por decisiones pasadas. Pero Romanos 8:1 declara que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Dios no restaura señalando con el dedo, restaura abrazando y levantando. Su gracia no humilla, transforma. La restauración también incluye el gozo. Nehemías 8:10 nos recuerda que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El enemigo intenta robar la alegría porque sabe que una persona sin gozo es una persona sin fuerzas. Pero Dios devuelve la sonrisa, la paz y la esperanza que parecía perdida. Hoy declaramos que las cadenas caen. Caen las cadenas del miedo, de la escasez, del rechazo, del pasado. Isaías 10:27 declara que el yugo se pudrirá a causa de la unción. No es esfuerzo humano, es poder divino. La unción rompe lo que parecía inquebrantable. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad de camino. Salmo 66:12 declara que aunque pasamos por fuego y por agua, Él nos sacó al lugar de abundancia. El proceso no fue el final, fue el puente. Mientras avanzamos, el corazón se prepara para algo aún más profundo, aprender a vivir en gratitud, declarar con fe y caminar desde la victoria que Dios ya aseguró. Llega un punto en el proceso donde la fe deja de pedir con desesperación y comienza a descansar con confianza. Ese punto se llama gratitud. No una gratitud superficial, sino una gratitud que nace de saber que Dios ya escuchó, que el cielo ya respondió y que aunque todavía no todo sea visible, la victoria ya fue establecida. La gratitud es una forma madura de fe, porque agradecer antes de ver es declarar que confiamos más en Dios que en las circunstancias. La palabra nos enseña en Tesalonicenses 5:18 que demos gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No dice que agradezcamos cuando todo esté resuelto, sino aun cuando estamos en proceso. Jesús nos dio un ejemplo poderoso. Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias, Juan 6:11. Antes de que Lázaro saliera de la tumba, levantó los ojos y agradeció al Padre porque ya lo había escuchado. Jesús no esperó en 41:42. 4. Agradeció porque confiaba plenamente en el Padre. Hoy damos gracias no porque todo esté perfecto, sino porque Dios sigue siendo fiel. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Incluso aquello que dolió, incluso aquello que no entendimos, incluso aquello que nos quebró, Dios lo está usando para un bien mayor. La gratitud cambia la atmósfera del corazón. Donde antes había ansiedad, comienza a haber paz. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a no afanarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente. No es una paz que viene cuando todo se soluciona, es una paz que llega mientras esperamos. Cuando el corazón agradece, la fe se afirma. Y cuando la fe se afirma, comenzamos a declarar lo que Dios dice, no lo que las circunstancias gritan. Romanos 10:10 nos recuerda que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Hay poder en lo que declaras, tus palabras pueden alinearse con el cielo o con el miedo. Hoy declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:30. No luchamos para ganar, luchamos desde la victoria. La cruz no fue un intento, fue una obra completa. Jesús dijo, consumado es, Juan 19:30, y esa palabra selló nuestra victoria. Declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Isaías 50 afirma que toda lengua que se levante en juicio será condenada. No importa el ataque, el diagnóstico, el comentario o la amenaza. La última palabra siempre la tiene Dios. Declaramos que caminamos por fe y no por vista, como lo afirma 2 Corintios 5. Aunque los ojos naturales vean dificultad, los ojos espirituales ven promesa. Donde otros ven imposibles, nosotros vemos oportunidades para que Dios se glorifique. La gratitud también nos recuerda que no estamos solos en la batalla. Éxodo 14:14 declara que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. No todo conflicto requiere reacción. Algunos solo requieren confianza. Dios pelea mejor cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Hoy levantamos alabanza aún en medio del proceso, porque la alabanza no es la respuesta al milagro. Muchas veces es el camino hacia Él. Hechos 16:25-26 nos recuerda que Pablo y Silas adoraron en la cárcel y las cadenas se rompieron. La alabanza abre puertas que la fuerza humana no puede abrir. Declaramos que nuestros pasos están ordenados por el Señor. Salmo 37:23 afirma que Él afirma el camino del hombre cuando le agrada. No caminamos al azar, caminamos con propósito. Incluso los desvíos fueron usados para enseñarnos algo que necesitábamos aprender. Hoy elegimos confiar y descansar. Proverbios 16:3 nos invita a encomendar al Señor nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados.
Soltar el control no es perder, es confiar en las manos correctas. Antes de avanzar al cierre final, recordamos una verdad inquebrantable. Dios cumple lo que promete. Números 23:19 declara que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, Él cumplirá. Si Él prometió, Él lo hará. Hoy sellamos este momento con gratitud, con fe firme y con esperanza viva. Algo ya cambió en el interior, algo ya se alineó en el espíritu, algo ya se movió en el cielo. Y ahora el corazón está listo para cerrar, no desde la duda, sino desde la certeza de que Dios es fiel y nunca falla. Llegamos al final de este mensaje, pero no al final de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque cuando Dios comienza una obra, Él no la deja a medias. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estás inconcluso, no estás atrasado, no estás fuera del plan, estás en proceso. Quizá el camino ha sido más largo de lo que imaginabas. Tal vez pensaste que ya estarías en otro lugar, en otro nivel, con otras respuestas. Pero Dios no trabaja con prisa humana. Él trabaja con propósito eterno. Eclesiastés 3:11 nos recuerda que todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en tu tiempo, no en el mío, en su tiempo perfecto. Hoy Dios te dice, confía. Confía aunque no entiendas. Confía aunque no veas. Confía aunque duela. Proverbios 3:5-6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas. No todo lo que dolió fue para destruirte. Muchas cosas fueron permitidas para formarte. Romanos 5:3-4 nos enseña que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Lo que hoy parece presión, mañana será testimonio. Dios no desperdicia lágrimas. Salmos 56:8 dice que Él recoge cada lágrima y las guarda en su redoma. Cada oración que hiciste en silencio, cada noche en la que hablaste con Dios desde el cansancio, cada clamor que pensaste que nadie escuchó, el cielo los registró todos. Hoy es momento de soltar el peso que no te corresponde. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso no es ausencia de problemas, es la certeza de que Dios está al control. Tal vez estás esperando una respuesta, una puerta, una señal. Y Dios hoy te responde con su palabra. Estás quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 40. A veces el mayor acto de fe no es avanzar, sino confiar mientras permaneces. Recuerda esto, no caminas solo. Isaías 41:10 declara, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios no solo va delante de ti, también te sostiene cuando sientes que ya no puedes más. Hoy declaramos que el miedo no tiene la última palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vestinopeo 1:7. No fuiste creado para vivir paralizado, sino para caminar con autoridad espiritual. Declaramos que los muros caen, como cayeron en Jericó cuando el pueblo obedeció y confió. Josué 6:20. Declaramos que los gigantes se vencen, como David venció a Goliat no con fuerza humana, sino confiando en el Dios de los ejércitos. Ser Samuel 16. Declaramos que la paz gobierna tu corazón. Juan 14:27 nos recuerda que Jesús nos deja su paz, no como el mundo la da, una paz que permanece aun cuando el mundo se sacude. Si hoy sientes cansancio, recuerda, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, tu fuerza no se terminó, está siendo renovada. Este es el momento de creerle a Dios más que a tus pensamientos. Jeremías 29:11 declara que sus pensamientos para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Aunque no lo veas aún, el futuro está en manos seguras. Antes de cerrar, quiero que recuerdes esto. Dios no llega tarde. Juan 11 nos muestra que Jesús llegó cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Y aún así, el milagro ocurrió. Porque cuando Dios llega, llega con resurrección. Hoy termina este mensaje, pero comienza una nueva etapa en tu fe, una etapa donde confías más, descansas más y te aferras menos al miedo, una etapa donde entiendes que Dios no falla, no miente y no abandona. Entrega lo que pesa, confía lo que duele, descansa en lo que no entiendes, porque Dios sigue siendo Dios, porque el cielo sigue abierto. Porque tu historia aún se está escribiendo. Y si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, dale like y compártelo con alguien que hoy necesite recordar que Dios sigue obrando, incluso cuando todo parece en silencio.
Dios no terminó contigo. Lo mejor aún está por venir.